de príncipes y princesas en reinos de nuestra época. Mire usted que hoy vamos a tener revocatoria para dummies. ¿Cómo se realiza la revocatoria del mandato y cuáles son los pasos que se tienen que dar para poder que funcione una revocatoria de mandato? Cuando hay un buen alcalde, créame que la revocatoria es un proceso que no es tan fácil, que no pasa, pero cuando existe un mal alcalde, ella se va como por entre un tubo, porque no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver justamente con las causales, sino con la indignación de la ciudadanía. O sea que tiene que tener motivaciones también para poder ir a votar, y la rabia, en el caso de la revocatoria, la rabia es una de ellas. Y Andrés Manuel, muy buenos días y qué placer tenerte aquí en la mesa de Super Noticias del Valle Cali TV. Doctor Harvey, muy buenos días a toda la mesa. No, es un gusto volver a estar con ustedes aquí con semejante audiencia. Mire, Andrés Manuel y sin Norberto, con la venia de nuestro subdirector y el director que seguramente se conecta, y con Hugo, entremos en materia porque el tiempo es muy corto y entremos en la ruta. Mire, lo primero, la solicitud del comité promotor. Toquemos el primer tema. ¿Cuáles son las causales y quiénes son los que pueden pedir la revocatoria? ¿Tienen que reunirse de 200 o 500 personas? Acuérdense que en muchos municipios toca recoger un poco de firmas muy grande. ¿Tiene que inscribirse todo ese poco de gente o cómo es, Andrés Y Manuel? No, el agrego a la comité, pregunta, Harvey, agrego a la pregunta también, ¿en qué momento se puede iniciar una revocatoria? perfecto. Gracias, Norberto Harvey. Un año después de la posesión del alcalde, básicamente casi es el año de gobierno, el primer año de gobierno, porque casi todos se posesionan el 1 de enero del año que inicia su periodo. Salvo excepciones, pues sería unos días después. Después de cumplir ese requisito, ya como lo sabemos, pues debe haber un comité promotor que debe estar conformado como mínimo 3 personas, máximo 9 personas. Así lo dice la resolución, pues, de Consejo Nacional Electoral y de Registraduría. Las calidades pueden ser ciudadanos del común. No es necesario, pues, que pertenezca a una organización política, pero si hay una organización política, partido o movimiento que decida promover la revocatoria del mandato de algún alcalde o gobernador en el país, pues deberá hacerlo a través de su representante legal y obviamente pues una resolución administrativa de ese partido para que pueda aparecer el nombre de dicho partido en el comité de promotor de revocatoria. También lo pueden hacer organizaciones civiles y sociales. Igual, funciona de la misma manera. Si es una sola organización civil, pues debe haber un acta donde se reunió la junta directiva de ese grupo y deben hacerlo saber. Y si son varios comités, como sucede con Medellín, con la revocatoria del alcalde Quintero, pues son varios grupos cívicos y sociales, pues ellos hicieron una acta conjunta declarando de que los que estaban ahí en ese comité representaban a cada uno de esos sectores. Ese sería Esto como el mismo, paso inicial. Andrés, esto mismo puede pasar en Bogotá, porque en Bogotá inscribieron dos grupos, también inscribieron la solicitud de revocatoria. No, es diferente. Ya hay dos solicitudes, ya hay 2 comités aprobados con acto administrativo. Y quiero aprovechar y darles la primicia. Cali ya tiene 2 comités inscritos para revocatoria del alcalde Jorge Iván Ospina, y se dice que el día de hoy puede estar llegando el tercer comité a inscribirse. Y ya hay otros 3 grupos solicitando información. Esta pues es manera, esto ya es por fuera de lo oficial, extraoficial, pero significaría que habría también un número mayor. Eso es diferente a que se reúnan, a que confluyan grupos sociales o políticos alrededor de una sola solicitud de comité. Diferente es que hayan varios comités ya inscritos y reconocidos dentro de la organización electoral. O sea, cada comité, en ese caso en el de Bogotá, que es tu pregunta, Harvey, cada uno de los comités tendría derecho a recoger firmas paralelamente. Andrés, te hago una pregunta. ¿Quién firma la solicitud? ¿Cómo se llena? Todos tienen que firmarla. 9 me parece muy poquito, ¿no? El máximo 9 me parece muy poquita gente, pero pues alguna razón tendrá. ¿Y quién la firma? ¿Es uno el que representa? ¿Cómo es eso? ¿Y cuáles son las causales que se colocan en la solicitud?
El formato se encuentra en la página de la registraduría en formato Excel simple, se descarga, es un mecanismo de participación ciudadana, entonces es al alcance de cualquier ciudadano como tal. Se diligencia básicamente con el comité, el nombre, si tiene el comité tiene algún logo, alguna, pues me refiero logo es en palabras, no en imágenes. Entregan pues sus cédulas, su fotocopia de cédulas y hacen el formalismo general de ir hasta la registraduría. De ahí para allá, el formato tiene la sustentación, que es lo más importante, más allá de las personas que lo convocan, que lo solicitan, que es las causales por las cuales acuden o solicitan la revocatoria del mandato de ese alcalde o de ese gobernador. ¿Cuáles son las causales? Existen dos en la ley que están muy claras, que son incumplimiento en el programa de gobierno, que creo que lo hablabas hace días tú, que es diferente al plan de desarrollo, pero normalmente va articulado, ¿no? Es lo ideal. Esa es la primera. Y la otra es un inconformismo del general de la ciudadanía, que ese es a cierto punto más exógeno, porque cómo se mide el inconformismo, ¿no? Habría que determinarlo a través de encuestas de satisfacción y quién certifica esas encuestas. Es más complejo. Doctor Jiménez, sí ha venido manejando en el argot político de la ciudad, para hablar de Cali concretamente en temas de revocatoria, veedurías en unos casos y por el otro lado prestigiosos abogados como el caso de Elmer Montaña, que ha dicho que él no acude a la figura de la revocatoria, primeramente porque es muy difícil de demostrar fácilmente ante un juez, perdón, ante la registraduría y luego promocionar pues todo este tipo de circunstancias que genera la revocatoria, que es muy difícil demostrar que eso se puede hacer fácilmente. Y Elmer Montaña dice, con un grupo de veedores o de veedurías que se han constituido, hemos buscado más bien la vía contencioso administrativo y la vía inclusive de la fiscalía para demostrar que el alcalde ha incurrido en faltas no solamente disciplinarias, sino penales. Y esto daría mucha más agilidad para obtener ya no la revocatoria, sino la destitución de un alcalde y inhabilitarlo para la ocupación de cargos públicos y por consiguiente automáticamente producir un relevo de esos alcaldes a través de una nueva elección. ¿Puede ser ese camino, dentro de su experiencia, el camino más corto para llegar a la destitución de un alcalde? ¿O usted cree que la revocatoria como herramienta de participación ciudadana también tiene la misma efectividad? Pues es un derecho político, son dos contextos, considero que diferentes, ambos válidos, ambos se pueden realizar, pero estoy de acuerdo con el abogado Elmer Montaña, ni más faltaba. El estadístico nos muestra, lamentablemente, que el procedimiento para llegar a feliz término en las revocatorias de mandato no es fácil, es complejo. De ahí que yo, en los últimos días que venimos haciendo tantos conversatorios referente a este tema, hemos encontrado que es un mecanismo de participación, pero de carácter extraordinario, en el sentido de que se deben cumplir, debe allanarse realmente la necesidad de la ciudadanía en su mayoría por esas situaciones de inconformismo. O sea, no puede ser a razón y no estoy hablando del alcalde de Cali, sino en general, de una pataleta del mandatario de la ciudad o del mandatario del departamento, o algunas situaciones de revanchismo político que un año después y todavía tienen, los contradictores todavía tienen esa espinita clavada y por algunas situaciones ya quieren generar un proceso de revocatoria. En eso estoy de acuerdo con cómo está formulado la revocatoria. No estoy en nada en contra. Lo que sí soy realista es que la revocatoria es compleja, porque también sería mal para la democracia
que al primer grito a la bandera, cualquier situación de duda o de inconformismo, pudiéramos revocar al alcalde o al gobernador. Entonces la democracia podría tener alguna fisura, porque fácilmente podríamos tumbar a un administrador de nuestro municipio o departamento. En cuanto a la otra ruta, mi doctor Norberto, no lo dudo, que también tienen que hacer a los que la consideren necesaria, pero obviamente ese llevará otro trámite diferente. Lo que pasa es que esta es más vistosa. Esta es un mecanismo de participación, un derecho político de cada uno de nosotros, los ciudadanos. Entonces ahí es donde el llamamiento es a los ciudadanos realmente si están queriendo hacerlo o no. Andrés Manuel, es que usted habla de algo que tiene toda razón, ¿no? Y es la fisura que se puede dar a las democracias, porque en principio se iría a revocar el mandato, un mandato popular también, digamos así, y exactamente más vale así es. Pero mire, yo le hago la pregunta a Norberto, yo sí creo que el tema no es tan difícil iniciar procesos de revocatoria, porque es que la registraduría admite, en este momento, ¿cuántas solicitudes van, Andrés? 37, pues oficiosamente, 40. ¿Cómo? ¿Cuántas van? ¿37? ¿40? Yo vi esta mañana la noticia... 44. 44. Ya van 44 a nivel nacional. Esto van subiendo, mire, y la admisión de la revocatoria no es tan difícil. Lo difícil realmente es conseguir las firmas e ir al proceso electoral en un ejercicio ganador. O sea que es un tema que luego se vuelve de marketing, de comunicación, sí, para poder motivar el ejercicio también. Entonces digamos pues que como tal iniciar procesos no es tan complejo, y lo decíamos esta mañana. Es que yo creo que en ese sentido, con la venia, doctor Jiménez, no es el problema de iniciar una revocatoria, no, los mecanismos están perfectamente establecidos para hacerlo, pero cuando ya viene el proceso de decisión electoral, es donde, por ejemplo, la maquinaria política comienza a actuar. Entonces el alcalde, fíjese usted, tiene hoy en el consejo 18 concejales o 19 concejales votándole proyectos y todo lo demás. ¿Qué quiere decir? Que hay una especie de afinación entre inclusive concejales que se han declarado independientes, como el Partido Conservador y algunos otros, inclusive el Polo, y terminamos viendo en la oposición pues a alguien que llegó al consejo por ese mecanismo establecido en la Constitución, pero también a una de las personas que son partido de gobierno, pero como en el caso de esta niña Rojas, que es concejal de la ciudad, hace oposición casi que de frente a este gobierno. Luego allí ya hay un vacío en la aplicación de una primera norma, que es lo de las bancadas. Y por el otro lado, cuando estamos hablando de la revocatoria, usted consigue todos los elementos, pero cuando ya se enfrenta contra esa maquinaria que es a quien va usted a bajar del cargo, como sea un alcalde, sea el gobernador o quien sea, pues es donde se choca contra una pared, porque es muy difícil conseguirse esos votos de los que habla Harvey con todo un gobierno en contra. ¿Habrá tanto, doctor Jiménez, de descontento en una comunidad que se logra surtir ese proceso rápidamente y que se logre la revocatoria del mandato de un alcalde? Pues los datos nos dicen exactamente qué ha sucedido. Solo un municipio en Colombia ha tenido una revocatoria positiva. Tenemos un histórico de otro municipio en el Chocó donde llegaron los ciudadanos a las urnas, pero ganó el no. O sea, es más atípico todavía. Entonces, lo que usted dice, digamos que yo estoy de acuerdo en gran parte. Sí, este es un mecanismo de participación ciudadana, pero tiene un componente político. Se realiza a través como si fuera una campaña electoral ordinaria desde un comité promotor. Hoy en día ya el Consejo Nacional Electoral está diciendo que debe presentar un libro de gastos y hay topes de gastos para estos comités promotores. Entonces, esto es otra campaña, esto es otro ejercicio político, otro ejercicio de calle, igual como si estuviéramos en una elección ordinaria. Pero pensando en eso, Andrés, sigamos en la ruta, porque, a ver, les cuento una cosa. Harvey, qué pena, la pregunta va encaminada a lo que está hablando Manuel, y he encaminado a eso, porque es que muchas veces, con los buenos días y la venida de ustedes, hemos escuchado aquí, varias veces hemos tocado el tema de revocatorias en esta mesa de trabajo, muy amablemente Harvey, que nos contacta con muchas personas especialistas en el tema, pero ¿por qué digamos que hay ese imaginario de que no, el tema de la revocatoria, eso vale mucha plata, Manuel?
¿Por qué la gente tiene como esa visión de que en efecto, o sí verdaderamente una revocatoria de cualquier alcalde, o bueno, una capital como Cali también, ¿eso cuesta mucha plata? Uno podría hacer una línea de tiempo. Entonces, en la primera etapa vimos que solicitar un comité o escribir un comité es fácil, no es complejo, ya lo estamos viendo. 3, 9 personas, no necesitas sino ser ciudadanos y ya, con eso es suficiente. La recolección de los apoyos, como decía Harvey, pues tiene que cumplir unos requisitos de calidad. Van a pasar un filtro en la Dirección Nacional de Censo Electoral de la Registraduría. Después de cumplir el censo, ese requisito de censo, pues vendrá la parte más compleja. Y aquí es el componente político, el día de las elecciones. Claro, han habido iniciativas populares de la ciudadanía que han llegado a feliz término de elecciones. Pues esta tiene que ser de ese nivel. O sea, no, a pesar de que los políticos no aparezcan de frente en ninguna revocatoria a nivel nacional, pues debe haber algún interés de ellos. Pero también ya han medido el costo. Dentro de todos estos conversatorios que hemos tenido, como dice Nico, pues estamos a puertas de 2 meses de entrada a un año electoral, elecciones de Congreso. Entonces, sí tiene un costo económico. Es realizar elecciones. El caso de Cali, pongamos que fuera Cali, pues hay que abrir 180 puestos de votación. El revocatoria pues va a tener que movilizar a las personas. ¿Y cuántas personas necesita para que sea aprobado? Por ejemplo, en el caso de Cali, pues nada más que 250,000 personas que vayan a votar el día que se llegue, si se cumplen los pasos previos. En el caso de Cali, y hablemos de Bogotá, también estoy hablando de que vayan a votar por lo menos 600,000 personas. Y todavía no le estoy diciendo si por el sí, por el no. Simplemente que cumplan ese umbral de participación. Entonces, que vaya a votar ese poco gente implica una movilización. Y esa movilización tiene un costo. No necesariamente que valga mucho dinero, sino que tienen que estar articulados muchos grupos y obviamente organizaciones políticas. Pero ahí le hago una aclaración, Nicolás, en esa ruta, mire, depende, mire. En un municipio muy pequeño, como lo que mencionaba del Chocó, donde el gobierno es el principal empleador, pues prosperar es muy difícil. En un municipio grande como Cali, se vuelve muy costoso y también complejo conseguir las firmas. Pero en los municipios intermedios le voy a hacer la aclaración y voy a colocar un ejemplo nomás como Tuluá, donde los empleados de carrera administrativa pueden ser cerca de 200, más o menos, para una población de 200,000 habitantes. Créame que no es determinante el empleador como tal. ¿Qué es lo que sí creo yo? Y voy a hablar como estratega, como cualquier elección, que funciona, porque es muy difícil hacer el seguimiento a un proceso electoral de esto, y es difícil que un concejal, por ejemplo, como sí lo hace en su elección, que sigue la votación, es muy difícil que la pueda hacer en un proceso de este tipo donde es un sí o no, y donde es revocar o no. Es lo primero. Lo segundo, es que aquí lo determinante es realmente si la ciudadanía está inconforme. Y yo le digo una cosa, mire, este caso, los que están revisando, y lo digo por los asesores, por los amigos asesores, que están revisando como si fuera hace 5 años, y ahí digo yo, qué descalabro, porque por eso les pasa lo que les pasa, por eso a Piñera se descalabró también en Chile, y es porque estamos en pandemia, porque hay un desasosiego y porque hay hambre en el medio de todo este ejercicio de vida, porque hay unas rabias incrustadas, y usted no puede comparar lo de hace 5 años, que eran otras condiciones, inclusive lo de hace un año, con la situación que se va a empezar a vivir en este semestre. Mire, un presidente como Donald Trump, que tenía o que era presidente en diciembre, perdió su elección el año pasado justamente porque no visualizan. Claro, el problema está totalmente en la elección cómo va a ser. Pero yo quisiera seguir en la ruta porque finalmente toda esta discusión se da en muchos espacios, pero el dummy sí no se da. Y después de recibida la información, Andrés, ¿qué sigue? Nos dan cuántos días para citar la audiencia pública, y yo sí quisiera hablar de la audiencia pública. Mire, yo sí quisiera hablar de los requisitos de la audiencia pública, porque creo que es lo que nos hace falta en este dummy también para seguir en la ruta. Cuéntanos. Después de que se cumple el formalismo de inscripción, el registrador municipal tiene 2 días para admitirla, a través de un acto administrativo, decir que se admite al comité
de promotor de revocatoria. También en ese término puede decir, no, le falta tal documento o no cumple tal requisito, entonces puede subsanarlo el comité. Después de que ya esté se suspenden los 15 días mientras él subsana, sí, ¿no? porque no habría resolución de admisión todavía. A partir de la resolución de admisión se empiezan a contar los 15 días. Y dentro de esos 15 días, cuando el comité se inscribe, el registrador le tiene que notificar al Consejo Nacional Electoral que hay un comité que se está inscribiendo. Se admite el comité y el Consejo Nacional Electoral, pues, paralelamente en el tiempo, está organizando, programando las audiencias públicas de revocatoria que debe hacer dentro de los siguientes o dentro de los 15 días para poder iniciar la recolección de los apoyos. ¿Qué se busca con la audiencia, Andrés Manuel? ¿Cómo? ¿Qué se busca con la audiencia? ¿Qué se garantiza? ¿Una audiencia puede fracasar o no? Con la audiencia se garantiza el derecho a la defensa, el derecho a que haya una información pública mayor, pero como lo dijo ya la resolución conjunta del Consejo Nacional Electoral y Registraduría, es un cumplimiento, un requisito. Un trámite. Diríamos algunos que es un acto de trámite. Ahí no se va a resolver absolutamente nada. O sea, en la audiencia no se va a frenar el proceso de revocatoria de mandato. Ojo con eso. Hoy inician las audiencias. En contados minutos, a las 9 de la mañana, inicia la primera audiencia pública de revocatoria de mandato. Por la página del Consejo Nacional Electoral se puede observar. Creo que le toca a Valledupar. Está programado para ser el primer municipio que tiene comité de revocatoria programado. Después de superado la audiencia pública, que no, ya sabemos que no bloquea absolutamente nada. Claro, no tiene efectos jurídicos y no inhibe el derecho. Sí. ¿Qué sigue? Pues ¿cuántos días hay para recoger las firmas? ¿Cómo es ese tema de las firmas? ¿Y qué inhabilita ese paso? ¿Qué podría dañar ese paso? No, prácticamente nada lo inhabilita. Después de que se cumple la audiencia pública, se cumplen los 15 días o estará dentro de los 15 días después de la resolución de admisión del comité y se expedirán o se imprimirán los formatos por parte de la registraduría, se le entregarán al vocero y el vocero procederá a reproducirlos y organizar su aparato logístico para empezar la recolección de las firmas. Tiene una 6 pregunta, meses. Disculpame ahí, no es que uno imprima los formatos, no es que cada ciudadano coge e imprima fotocopias y salga a buscar firmas, ¿o sí se puede? Ya la metodología varía, pero la expedición inicial oficial la hace la registraduría, te da el formato matriz, la base. Ya las 1000 copias o que lo suban a una nube, le digan aquí lo puede descargar cualquier ciudadano y firma y recoja las de sus vecinos y sus familiares, eso ya el mecanismo es diferente. Pero el formulario, el formato es expedido solamente por la registraduría, no lo monta ningún comité, sino que es expedido por la registraduría. Sí, Andrés Manuel, con respecto a eso, permítame le hago un paréntesis porque es una pregunta que nos han hecho muchos y a través de redes sociales y por grupos. Actualmente hay una iniciativa a través de una plataforma aquí en la ciudad de Santiago de Cali, donde se han recogido alrededor de 11.000, más de 11.000 firmas digitales. La gente entra, se registra para revocar al alcalde de la ciudad de Santiago de Cali. Digamos que para hacer claridad en cuanto a este tema, pueden votar, ingresar, registrarse si quieren 2 millones de personas, pero eso no va a tener ningún efecto, digamos, jurídico como tal, de revocatoria, que solamente debe ser autorizado por la registraduría. Acá me aclararía un poquito a la gente en cuanto a ese tema. Así es, Nicolás. El procedimiento de mecanismo de participación se establece en la ley. Las demás iniciativas que se hagan a través de redes, pues son muy válidas y pues obviamente habrá quienes las guíen, pero para que tenga efectos jurídicos tiene que ser el mecanismo de participación aprobado, autorizado por la organización electoral. Tienen que ser formatos especiales. Y ojo, ahí también haciendo un llamado de atención a la ciudadanía, pues podríamos decir que, ojo, que no resulta ahorita que van a firmar otro tipo de documentos y que miren siempre el encabezado del formato que están diligenciando. Entre otras cosas, y retomando la pregunta de Harvey, son 6 meses para recoger las firmas. Lo recomendable de esos apoyos es que sean de puño y letra del ciudadano que quiera realizar el respectivo apoyo.
no lo haga el joven o la señorita que está haciendo el trabajo de recolección de los apoyos, sino que lo haga el ciudadano y que lea completamente la información. ¿Y qué invalida esas firmas, Andrés? Ya vimos una, ¿no? El formulario no es el adecuado, se Sí. sacaron en una hoja de papel por ahí y quisieron firmar así como dice Nicolás, o registraron en internet quién sabe qué. No, tiene que hacerlo en el documento válido y autorizado por la registraduría. Pero ¿qué otra información invalida la recolección de firmas? O la firma, perdón, porque no invalida la recolección, invalida la firma, ¿no? Sí, va quitando la cantidad de apoyos, y si esa depuración de la cantidad de apoyos llega a menos del 30% de la cantidad de votos con las que eligió el candidato, pues se perderá esa posibilidad de ese comité. Hay varios ítems. Uno, que sea realizada las firmas por una misma mano, se le llama comúnmente. O sea, que una sola persona llenó todo el formato. La misma caligrafía, por decirlo de alguna manera. La misma caligrafía. Pues caligrafía es un término que utilizamos algunos ya mayorcitos, pero para los más jóvenes es la misma persona que llenó toda la planilla. Que no haya coincidencia en la información, número de cédula, nombres, apellidos. La dirección de censo confirma, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto el comité es más astuto y dentro de esas estrategias, yo oí a Elmer, no pude participar ese día, pero oí a Elmer, al abogado Elmer Montaña, que dentro de las estrategias estaba la posibilidad de que el alcalde colocara dentro del equipo que recogía firmas a amigos del alcalde para buscar invalidar las firmas. O sea, que el mismo alcalde colocaba gente a recoger firmas para tumbar la revocatoria. Para entorpecer, tirarse el proceso de recolección. Señor. ¿Eso no sería un delito también? Pues digamos que habría que buscar la configuración jurídica, pero por lo pronto, en cuanto a validación de apoyos, sería lamentable porque cumplirían su cometido de lograr invalidar apoyos. Por eso el comité de revocatoria debe tener un equipo electoral de apoyo. Dentro de lo que hablas tú ahora, Harvey, no solo marketing, tiene que haber un equipo logístico detrás. Dime. ¿Este no es un documento público? ¿Esto no todo motiva el delito que hay sobre el fraude en documento público? Habría que revisarlo en detalle, porque si no estoy colocando la información que es... No, yo hablo del alcalde que motive. Pues si se demuestra, claro, obviamente, si se demuestra, obviamente pueden iniciar un proceso penal, lógico, pero pues habría que recoger todas las evidencias, todas las pruebas necesarias. Del resto ya es, como decimos en Colombia, que aquí hacen fraude en todos los procesos, pero las sanciones, los penalizados son pocos. A veces me encanta ese romanticismo de Harvey, que rosa con la ingenuidad. Harvey, ¿tú crees que el alcalde van a salir? Sí, fue el alcalde que envió, hombre. Permítame hacerle la pregunta. Yo digo lo siguiente, Andrés. A esto se ha prostituido. Utilicemos la palabra así, ¿en qué sentido? Igual que la tutela. Igual pasamos, hoy en la actualidad está pasando esto. Ya hay gente que quiere tutelar el plan de vacunación porque dice que se sienten excluidos. Hombre, por Dios. En qué mundo vivimos, en qué parte del contexto de la historia vivimos, que personas ya quieren decir que no están de acuerdo con el plan de vacunación, que primero vacunen a los médicos, a los más ancianos, sino que yo por ser negro, alto, blanco, mestizo, lo que sea, quiero que el gobierno me garantice a mí primero. Ahí sí estamos la humanidad, así pasa en Colombia. Lo que ocurre es, y yo voy a una pregunta, Andrés, esto también tiene unos términos como pasa en la Constitución, donde si antes de 18 meses se evidencia una ausencia del alcalde, se puede solicitar elecciones y después de esos 18 meses ya lo señala pues no sé si es el gobernador, el presidente, el reemplazo, porque o si no también estamos contra el tiempo. Así es. Tiene un término. Hablábamos del inicio, un año después de posesionar al alcalde y hasta 18 meses antes de terminar el mandato. Ese sería el término para hacer la solicitud de revocatoria. Pero obviamente
Si lo hacemos dentro de los últimos 2 años, pues estamos hablando de que hay que escribir el comité, que 2 días lo aprueban, que después lo lleva 15 días a la audiencia pública y después la impresión de los formatos. Entonces, y no hemos llegado a después de las firmas. Después de las firmas, la registraduría a través de la Dirección Nacional de Censo tiene 45 días para revisar las firmas, después sale la resolución, acto administrativo, y si es positivo, son 2 meses más para llamar a elecciones. Por eso es un trámite excepcional, por eso yo considero que es extraordinario este mecanismo de participación y tiene que haber un lleno de muchos requisitos, no básicamente que haya alguna póngase situación. trucha, no va a funcionar. Si hay 2 revocatorias ya inscritas, hay una tercera que posiblemente se inscribe hoy y hay 3 solicitando datos. Entendería uno lo que dice el doctor Miguel Ángel, que hay que escuchar. Hay que escuchar si al final de este mes hay 6 grupos promoviendo revocatoria de alcalde de Cali, pues no sé si sean de los gremios económicos, de algún grupo político, pero son 6 grupos de la ciudad que algo les siente o identifican que no está caminando bien en la ciudad. Entonces, me parece que esa idea es válida, que el alcalde escuche un poco más. Y los números nos dan esos datos, esos indicadores nos muestran algo. 6 comités o 6 grupos solicitando revocar un mismo alcalde sin ni siquiera articularse, algo debe significar, Flower. ¿Cuántas firmas se tienen que recoger y cuán votación se requiere para poder que pase una revocatoria al mandato? Y yo creo que con eso cerramos el capítulo que habíamos planteado inicialmente. Gracias, Harvey. Muy diferente. No, es un número simple. Hay que recoger 90.000 firmas de apoyos en un formularios válidos. O sea que a los comités, al comité. ¿Cada comité tiene que recogerlo? ¿Cada comité o entre todos? Sí. No, cada comité. Pero bueno, ahí vendría un tema de que no todos los comités van a llegar a feliz término. No porque no puedan, sino porque con un comité que llegue, pues se convocará elecciones. Y esa elección determinará por el sí o por el no, y ya los demás quedaron muertos, ya no hay posibilidad jurídica que los demás comités sigan viviendo en el término. ¿Y cuántas personas tienen que ir? Pues calculémosle, son 640.000, 650.000 personas que votaron en octubre del 2019, tienen que ir el 40%, o sea, unos 250.000 personas tienen que asistir a las elecciones de revocatoria de mandato. Ese es el primer umbral que se tiene que cumplir. Y de esas 250.000, el 55% tendría que votar por el sí, o sea, unas 130.000 personas, 140.000. Pero para convocar la revocatoria, Andrés Manuel, ¿cuántas firmas se requieren? ¿50.000? 90.000. Es el 30% de lo que quedó elegido el alcalde actual, en el caso de Cali, ¿no? Casi 90.000 firmas, sí. Es decir que el primer comité que llegue con las 90.000 firmas y la registraduría apruebe que efectivamente son válidas y todo lo demás, arranca el proceso de revocatoria independiente de los otros. Exacto, correcto, así es. No, pues yo creo que aquí para concluir, Andrés Manuel y Harvey, en el tema de revocatoria, es decirle a todos esos comités, hombre, por Dios, como decían allá en mi pueblo, no tire con una escopeta de regadera que tiene 50 balines a 10 pájaros, tírele a uno con un solo balín, pero grande, de tal manera que lo tumbe. Hombre, júntense y verá que eso es mucho más fácil y no le hacen perder tiempo a la gente. Definitivamente la revocatoria está en manos del alcalde. Si el alcalde Miguel Ángel, a usted no le puede gustar la revocatoria, a muchos no nos puede gustar, pero si el alcalde no escucha, si el alcalde se cierra, si finalmente su equipo lo que hace es hacer oídos sordos y no hacer nada, pues le va a llegar, seguramente, porque ese es el trasegar normal. Y yo creo que en esto, para eso están los amigos también, y está el consejo, están los entes de control para decirle y avisarle. Yo creo que ese es el primer camino.